Giovanni Provenza es un médico venezolano que, aparte de destacarse en su profesión, también se ha concientizado en torno a uno de los problemas más acuciantes de Venezuela: la escasez de medicinas acompañada del declive de la atención sanitaria. Se graduó en la Universidad Central de Venezuela, fue residente asistencial de traumatología y ortopedia, se ha desempeñado como médico cirujano en la Clínica Racetti de Caracas, fue consejero de la Facultad de Medicina de la UCB, es consejero universitario de la misma universidad, ha participado activamente en la mesa de la Unidad Democrática y es miembro fundador de una red importantísima en estos instantes en Venezuela, como es @Médicos por la Salud. Parece tan solo una cuenta en Twitter, pero es el espacio donde coinciden más de 200 médicos de distintas partes de Venezuela para compartir información. Información que no publica oficialmente el gobierno, como las estadísticas epidemiológicas que revelarían el resurgimiento de viejas enfermedades que ya se suponían apagadas o bajo control, como la lechina. Bienvenido, Giovanni, ¿qué tal todo? Buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Importante poder llevar y alzar la voz sobre lo que está sucediendo en el sistema de salud venezolano. Médicos por la Salud es un grupo nacional de médicos residentes y especialistas comprometidos con la salud del pueblo venezolano. Ese es el mensaje que encabeza el timeline de la cuenta en Twitter. ¿Qué problemas han resuelto ustedes a través de esta red social? Bueno, más allá de resolver algún problema que le compete al gobierno nacional, lo que hemos hecho es hacer pública y evidente la crisis del sistema de salud venezolano. Y allí que lo hemos venido planteando en los últimos años de que es multifactorial. Y cuando me refiero a que el sistema de salud se encuentra, prácticamente en terapia intensiva, es porque en primer lugar vemos cómo el deterioro de los distintos hospitales, que en primer lugar el déficit de insumo y material médico quirúrgico en los distintos hospitales del país, en segundo lugar el deterioro de la infraestructura y que no se han construido nuevos hospitales en estos 15 años de gobierno, donde el único fue el cardiológico infantil de Montalbán, pero más allá de eso, desde el 88, cuando se construyó el Hospital Domingo Luciani, no han habido nuevas infraestructuras que puedan compensar el crecimiento de la población venezolana. Por otro lado, la inseguridad galopante que afecta a todos los médicos que hacemos parte del sistema de salud venezolano, y se van añadiendo una cantidad de matices y cosas importantes, como por ejemplo el paralelismo del sistema de salud. Vemos cómo el gobierno fomentó la creación del programa Barrio Adentro, donde percibe el 80% del presupuesto destinado al sistema de salud venezolano y resuelve nada más el 30% de las patologías y los problemas que afectan al pueblo. Los otros, que es el sistema clásico, nada más recibe un 20% del presupuesto destinado a la salud y resuelve más del 80% de los problemas y de las patologías de los venezolanos. No solamente eso, cuando vamos por área por área, pues la crisis se ha visto exacerbada. Cuando uno ve la parte epidemiológica que tú comentabas, enfermedades, inherentes a la pobreza, como la tuberculosis, leptospirosis, han habido repuntes importantes. No solamente eso, el dengue, la malaria, enfermedades que, habían sido disminuidas a su mínima expresión, y hoy por hoy hemos visto, por ejemplo, brotes también de enfermedades agudas como el Chagas, que nunca se había visto en la historia venezolana. Más allá de eso vemos, por ejemplo, en la parte oncológica, donde hay un déficit de 17 de 22 fármacos necesarios para poder realizar la quimioterapia en los distintos hospitales del país. Vemos cómo más del 50% de los equipos de radioterapia necesarios para poder un tratamiento oncológico se encuentran dañados en todos los hospitales del país, e incluso peor, hay estados de Venezuela donde no tienen ningún equipo de radioterapia, y esto repercute en que una madre venezolana, por ejemplo, con un cáncer de mama que acude a un hospital, tiene que esperar 3, 4 y hasta 6 meses para poder ser atendido porque están saturados los distintos hospitales. Vemos también, por ejemplo, cómo las farmacias del país se encuentran en total desabastecimiento porque no hay medicina, y vemos cómo, por ejemplo, nuestros pacientes que son hipertensos van a una farmacia a comprar la pastilla para la tensión y no se consiguen estos medicamentos. Nuestros pacientes que sufren de la tiroides no se consigue el Eutirox necesario para poder medicar esta patología. Nuestros pacientes que sufren de enfermedades neurológicas, que sufren de síndromes epilépticos, de convulsiones, no hay antiepilépticos en ninguna farmacia del país. Y algo tan importante como ocurrió hace poco con el brote de chikungunya, no había acetaminofén, Atamel, y vimos como una futura diputada del PSUV de forma irresponsable promoviendo que se siembren matas de acetaminofén, algo absurdo, que no tiene sentido. Y en fin, esta crisis en los últimos meses, en los últimos años se ha venido exacerbando, y es lo que nosotros de nuestra fuente, de nuestra red Médicos por la Salud, que está conformada por más de 200 médicos a nivel nacional, hemos tratado de hacer pública y evidente, no solamente de forma verbal, sino también con imágenes, documentos, y hemos llevado estas denuncias a distintos organismos, tanto institucionales del gobierno como internacionales. Incluso hemos ido a la Defensoría del Pueblo, hemos ido a la Fiscalía, hemos ido incluso a la Nunciatura Apostólica. Fue la última actividad que tuvimos el 10 de marzo, que es el día conmemorativo del Día del Médico del presente año. Y antes de eso, recordar lo que sucedió un poco en marzo
del 2014, cuando hubo protestas en Venezuela, donde hubo un número importante de heridos y de fallecidos producto de estas protestas, nosotros pudimos llevar un registro real, en tiempo real, de los nombres y apellidos de estas personas que se encontraban heridas o que habían fallecido, para poder, bueno, brindarle algún tipo de información que ocultaba el gobierno nacional. Tú comenzabas diciendo que no se han inaugurado más allá de 2 hospitales en los 16 años de chavismo en Venezuela. Sin embargo, durante la campaña del 2012 se inauguró, y estamos hablando durante la campaña de 2012, la última del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, se inauguró el Hospital Militar de Barquisimeto. Recuerdo que fue una cadena muy bonita que hizo la para entonces ministra de la Salud, Eugenia Sader, y hablaban de que será el hospital, si mal no recuerdo, número 20 que se inauguraba en Venezuela. ¿Eso contradice la información que tú me estás dando? Sí, bueno, eso son informaciones falsas. De hecho, hay una denuncia en la Asamblea Nacional hecha por los mismos diputados de la bancada oficialista, donde han denunciado que los distintos ministros de salud se han visto involucrados en actos de corrupción. Incluso la ministra Sader, Eugenia Sader, que se encuentra actualmente en los Estados Unidos huyendo de la justicia venezolana por actos de corrupción. Sí. Se inauguraron de forma irresponsable distintos hospitales, pero la realidad es que quedaron en obra gris, no se concluyeron y hoy por hoy se encuentran totalmente abandonados, cerrados. Hay un registro de más de 15 hospitales que estaban en proyectos para poder realizarse y no se concluyeron. Hablamos del toxicológicos, hablamos de hospitales destinados, bueno, a la parte oncológica, hospitales de del cuarto sistema de salud que son mucho más especializados, claro, y que no se concluyeron. Vuelvo y repito, de forma responsable. El único que se concluyó, y de verdad lo hemos dicho, es el Hospital Cardiológico Infantil de Montalbán, que ha sido un éxito, que de verdad ha sido un avance para la tecnología venezolana, pero que hasta allí eso fue lo último que se construyó. Incluso al lado está el proyecto del cardiológico adulto y tampoco se realizó. En 16 años de gobierno chavista entonces en Venezuela solamente se ha inaugurado un solo hospital, sí, y con un barril de petróleo que superaba los $100. Infantil, el cardiológico infantil, es el único hospital que se inauguró. Ahora, ¿cómo se pueden inaugurar hospitales si no están funcionando? Bueno, eso es parte de la demagogia, del populismo de este gobierno, donde cuando se acerca alguna campaña salen en cadena nacional publicando o promoviendo actos que de verdad nunca se han realizado, y más allá de eso vemos cómo engañan a la población venezolana, y de allí la importancia que hemos tenido nosotros como médicos venezolanos de forma seria y responsable hacer denuncias de la realidad, de lo que está viviendo nuestros pacientes, porque lo cierto es que más allá de que no se han construido hospitales, los hospitales viejos tampoco se les ha hecho nada. Vemos como hay un deterioro de la infraestructura importantísimo. Vemos además el déficit de material médico quirúrgico, que nosotros hace poco hicimos una encuesta, todos los años la hacemos, y en la última encuesta que realizamos, donde hicimos un sondeo de más de 15 estados del país, con más de 200 médicos representantes de cada uno de esos hospitales, bueno, hicimos una radiografía de cuál era la situación de los hospitales de Venezuela y llegamos a cifras impactantes como, por ejemplo, que hay un déficit de material médico quirúrgico superior al 75%. Vemos cómo hay un déficit en la dotación de agua de más del 50% de los hospitales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay agua para poder limpiar la sala de hospitalización, no hay agua para poder limpiar los baños, no hay agua para poder limpiarse a la hora de entrar a un quirófano, porque además no hay las esponjas necesarias para poder hacer la asepsia y la antisepsia previo a entrar a un quirófano. Vemos cómo además más del 90% de los hospitales, los equipos de tomografía están dañados. ¿Qué quiere decir esto? Que una abuela que llega con un accidente cerebrovascular, un ictus hemorrágico, isquémico, a una emergencia en un hospital, le decimos, sí, tienes una clínica, una ACV, pero no tenemos para realizarte una tomografía porque está dañado el equipo en los hospitales. Vemos cómo además no existe un equipo de resonancia magnética en público a nivel nacional. Vemos cómo el 75% de los equipos de radiología para hacer una placa están dañados y uno tiene que acercarse al sitio, tomarle una foto con el teléfono a nosotros para poder ver cuál es la patología que presenta, por ejemplo, una neumonía en un paciente. Vemos cómo este déficit de material médico quirúrgico, por lo menos en mi hospital, el Hospital de Coche, donde yo hice mi residencia asistencial de traumatología, llegaba un niño con una fractura de tobillo, llegaba con su padre a las 2 de la mañana y le decimos, mira, aquí estamos los traumatólogos venezolanos, pero no tenemos el yeso, no tenemos la guata, no tenemos la venda para poder inmovilizarte el tobillo. El martes 18 de agosto salió publicada una información en la primera plana del diario El Nacional, si mal no recuerdo, perdón, y es acerca del Hospital Vargas. El Hospital Vargas, como tú sabes, es el más antiguo de Venezuela. Vamos a ver un minuto esta información porque es importante lo que dice allí. Fíjate, allí la tenemos. Mística mantiene el Hospital Vargas. Y lo que nos quiere decir este titular de primera plana es que los hospitales en Venezuela, tomando como referencia el Hospital Vargas, apenas se sostienen, pero es porque los médicos, vosotros, tienen vocación. ¿Por qué razón te tienes que venir tú de Venezuela y qué es lo que motiva a tus colegas a quedarse en el país?
Bueno, fíjate, aunado a toda esta problemática que te he venido comentando, que repercute en la formación tanto académica como asistencial de todos los médicos venezolanos porque no hay dotación de insumos para poder ejercer la profesión de forma adecuada, vemos cómo la inseguridad galopante nos ha venido afectando, que es el reflejo de la inseguridad que se vive en todo el país. Hace poco vimos cómo en el Hospital Universitario de Caracas, que es un hospital referencia a nivel nacional, un grupo de delincuentes entraron al quirófano y le cayeron a tiros, como se dice vulgarmente, a un paciente que estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Vemos cómo una enfermera de la maternidad Concepción Palacios falleció después de varias puñaladas mediante el acto médico en la emergencia en ese momento. Vemos cómo una doctora en el Hospital Victorino Santaella de Los Teques amaneció degollada en la residencia médica. En fin, muchos actos que hemos visto de violencia. Yo en el Hospital de Coche, en más de una oportunidad vimos cómo se armaron tiroteos, se armaron golpizas, se armaron muchos actos de violencia involucrados y bueno, hay que decirlo de forma responsable, la violencia en Venezuela tiene tres fuentes. Uno, la política, debido a la intolerancia que estamos viviendo y la polarización que promueve el gobierno nacional. En segundo lugar, esa violencia producto de la impotencia de esos familiares que llegan a la emergencia y no hay los insumos para poderle salvar la vida a este familiar que llega a una enfermedad. Y en tercer lugar, la violencia común, la delincuencia, que es cuando vas a un hospital, te abren el carro, te roban lo que tienes, todos tus insumos médicos, que sucedió en más de una oportunidad. Entonces, en vista, bueno, de toda esta situación y que de una u otra manera, bueno, el sueldo de los médicos en un hospital público no llega a 20.000 bolívares, que al cambio son $38 mensuales, lo cual es una cifra absurda. ¿Y todo esto es lo que te motiva a ti a venirte a España? Sin duda, todas estas cosas han sido motivos importantes, no solamente para que yo me haya venido para España, sino que más de 10.000 médicos han emigrado de Venezuela buscando nuevas oportunidades. Más de 10.000. Más de 10.000 médicos son las últimas cifras de los análisis que hemos hecho, no solamente a España, sino también a Estados Unidos, Australia, Inglaterra, en fin, muchos de los países de Europa, incluso en Alemania, hay muchos colegas de nosotros, jóvenes la mayoría. Más del 80% de mi promoción, nos graduamos 200 de la Escuela Luis Racete de la Universidad Central de Venezuela en el 2011, se encuentran fuera del país. Ahorita que estoy haciendo un curso de formación privada aquí en España, por lo menos hay 100 venezolanos haciendo este curso conmigo. En fin, una cifra que lo que ha hecho... Más de 100 venezolanos. Sí, sin duda. Es una cifra bastante impactante, alarmante, que lo que vemos es que repercute además en el deterioro de la salud. Un paréntesis, ¿cómo se estima el médico venezolano en España? Bueno, eso es algo relativo. Nosotros de forma responsable tenemos muy buena formación en la parte clínica, ya que, valga la redundancia, todo esto que he venido comentando hace que uno tenga que improvisar, tengas que resolver con los pocos recursos que tienes y de una u otra forma eso te da un plus y te da una ventaja a la hora de enfrentarte a un paciente que está enfermo y que estás en un país donde tiene absolutamente todos los recursos diagnósticos, tiene imagenología y tiene todo eso que te facilita mucho más la práctica clínica. Es decir, la crisis en Venezuela ha hecho de ustedes, los médicos jóvenes, mejores médicos. Sin duda, sin duda. Volviendo al tema, ¿qué cosas está ocultando el gobierno en Venezuela, Giovanni, en materia de salud que nosotros no sabemos? Bueno, fíjate, las cifras, algo impactante. Lo cierto es que este gobierno tiene mucho más dinero destinado a la compra de tanquetas en vez de destinarlo a la compra de ambulancias. Pareciera que hubiese mucho más dinero destinado a la compra de balas y de perdigones para reprimir las marchas en Venezuela que el destinado para las medicinas en los distintos hospitales del país. En fin, este gobierno nunca ha sido prioridad el tema de la salud de los venezolanos. Vemos cómo hoy por hoy esta red de Barrio Adentro se encuentra totalmente desactivada y más de un 70% de los módulos de Barrio Adentro que se encuentran cerrados, que no están trabajando. Incluso los mismos médicos cubanos que habían sido promovidos por este gobierno, que habían ido a Venezuela a trabajar, han escapado a través de las fronteras porque las condiciones de trabajo en estos ambulatorios son infrahumanas y vemos cómo la crisis de salud se ha venido exacerbando en los últimos años. Tú me decías al principio que con el 100%, si no me equivoco, corrígeme la cifra por favor, con el 100% que invertía el gobierno en el programa social de Barrio Adentro se resolvían apenas un 20% de los problemas de salud. Sí. ¿Es esa la cifra? Sí, porque fíjate que el sistema de salud tiene varios niveles. El nivel primario de atención, que está conformado por los ambulatorios, que en teoría era la piedra angular de este plan de Barrio Adentro, que estaba conformado por estos distintos módulos de Barrio Adentro que estaban en sectores populares o en zonas rurales del país. Como te venía comentando, más del 70% se encuentran cerrados. Eso quiere decir que hubo un presupuesto importante destinado a esto y que no se ha cumplido con los objetivos de atención a los distintos pacientes. ¿Por qué están cerrados? Bueno, eso es una pregunta que sería importante que le respondiera el gobierno. Incluso el presidente Chávez en el año 2011, antes de fallecer, reconoció públicamente que más del 60% se encontraban cerrados. A lo largo de estos años ha empeorado esa cifra. Lo cierto es que fue un fracaso, como lo ha sido mucho de los planes sociales de este gobierno, y vemos que al final
la única intención es promover de forma demagógica y de forma populista programas sociales que en realidad no resuelven el problema de los venezolanos. El pasado 10 de agosto de 2015, Giovanni, en Venezuela, el diario El Nacional publica la siguiente información. No hay comida para los pacientes del Hospital Universitario de Caracas. Así lo denunció el delegado del Sindicato de Hospitales y Clínicas, Denis Guedes, quien explicó que en una oportunidad los trabajadores del hospital se vieron obligados a servir ellos mismos los platos incompletos. La falta de queso, huevos, lácteos y embutidos ocasionó que la primera comida del día fueran apenas lonjas de pan y sin ningún relleno. ¿Cómo reaccionan los pacientes y sus familias ante cosas como esta? Bueno, es una situación de verdad deprimente, es una situación muy triste donde un hospital referencia a nivel nacional, que es un hospital tipo 4, no tenga los recursos necesarios para poder garantizarle la alimentación a sus pacientes. Tipo 4, el más equipado, el más complejo. El más complejo. Incluso ese hospital se encuentra en una situación bastante delicada donde no hay director. Actualmente la directiva renunció, se encuentra acéfalo, no hay nadie que quiera asumir esa responsabilidad y bueno, el que estaba antes, que es una persona bastante reconocida dentro del oficialismo, pues está involucrado en casos de corrupción bastante importantes, que hasta la fecha pues no han habido denuncias concretas en fiscalía, pero probablemente cuando hay un cambio de gobierno pues va a salir a flote todos esos actos de corrupción, al igual que muchos ministros de salud que han pasado. ¿Qué actos de corrupción? Bueno, procesos de licitación en distintas obras de remodelación de los hospitales donde se han visto involucrados, dotación o recursos destinados a la dotación de insumos y de material médico quirúrgico que no han llegado a los hospitales, en fin, una cantidad de situaciones, de irregularidades que lo que terminan desencadenando es este tipo de situaciones donde los pacientes llegan a una emergencia en un hospital y no hay insumos, están hospitalizados. ¿O cómo se llama? El exdirector de el doctor España es la persona encargada o la que fue encargada de la dirección de ese hospital hasta hace poco. Mi papá incluso fue paciente del Hospital Universitario de Caracas, estuvo hospitalizado allí para una operación cardíaca y bueno, yo viví no solamente como médico, sino como paciente, lo que es esa crisis que está viviendo actualmente el sistema de salud venezolano y es deprimente. Cuando ves las fotos, que de hecho en la cuenta del Twitter aparece, donde muchos de mis colegas hicieron esta denuncia de que no habían alimentos para poder garantizarle la alimentación, valga la redundancia, a los pacientes. Bueno, esa es la realidad que estamos viendo el sistema de salud. En el Hospital Universitario de Caracas está mi compañero José Manuel Olivares, que también es fundador conmigo de Médicos por la Salud, actualmente candidato a la Asamblea Nacional y que bueno, desde aquí hemos tratado de darle todo el apoyo necesario para que se puedan cumplir esos objetivos. El 11 de agosto, El Nacional vuelve a publicar otra noticia. En el JM de Los Ríos, conocido como el Hospital de Niños en Venezuela, tienen 15 días sin quimioterapia. La lista de medicamentos escasos sobrepasa las 20 medicinas, entre ellas la prednisona, espero pronunciarlas bien, también utilizada por pacientes trasplantados, asparaginasa plegilada, mercaptoputina y metotrexate. Ya me explicarás para qué sirve esto, pero sigue diciendo el texto, además, el lunes pasado se dañó el sistema de aire acondicionado de la unidad de mezcla en la que se preparan los tratamientos y ha estado fuera de servicio. Incluso la gente se va a protestar con los pacientes, con los niños. ¿Qué esperanza de vida tiene en Venezuela un paciente, en este caso un niño enfermo de cáncer, al que no se le suministran ni terapias ni medicinas por la escasez? Sí, es lo mismo que te venía comentando. Más allá del hospital universitario, que es un hospital de referencia, está el Hospital JM de Los Ríos, que es el hospital pediátrico de referencia a nivel nacional, que queda allí en San Bernardino, en la ciudad capital. Vemos cómo en los últimos años se ha exacerbado también la crisis en ese hospital y el reflejo es aquella madre que llega con su hija con una crisis asmática en la madrugada, le dicen, bueno, aquí están los pediatras venezolanas, pero no hay salbutamol, no hay budesonida para poder nebulizar y sacarla de la crisis asmática. Mucho más grave es la situación que tú comentabas con los pacientes oncológicos que padecen de cáncer, específicamente leucemias, linfomas, que ameritan, bueno, tratamiento específico con quimioterapia, tratamiento específico con radioterapia, y el Hospital JM era uno de los encargados de garantizar esa atención médica y en los últimos años, como venías comentando, hay más de 17 fármacos en ausencia para realizar quimioterapia. Hay más del 50% de los equipos de radioterapia que se encuentran dañados. Eso quiere decir que un pronóstico, un paciente que se le diagnostica, un niño, se le diagnostica una leucemia, que tiene un buen pronóstico, que amerita un tratamiento inmediato,
tiene que esperar 3, 4 y hasta 6 meses para poder ser atendido, exacerbando o aumentando el estadio de la enfermedad y empeorando su pronóstico, aumentando la morbilidad y la mortalidad de ese niño. Lo que da motivo a que te repita la pregunta, ¿qué esperanza de vida tiene entonces un paciente en esas condiciones? Bueno, es relativo y sin duda es muy baja la esperanza de vida de un niño donde no se le puede garantizar la atención, porque no solamente no hay los recursos, sino que tampoco hay la infraestructura y además no están las condiciones dadas, porque además uno cuando ha viajado a otras partes del mundo te das cuenta, por ejemplo, en servicios de pediatría donde hay una cantidad de infraestructura para garantizar que el niño esté feliz, que tenga distracción, que tenga un área de entretenimiento. El hospital JM Los Ríos, en la sala de emergencia hay fotos impactantes donde hay 3 y 4 niños en una misma cama de una camilla en la emergencia. En fin, la esperanza de vida es muy baja. ¿Se les ocurre a ustedes fundar y fomentar una red internacional para llevar medicinas a Venezuela? Bueno, esa iniciativa se ha tenido. Lo que pasa es que hay que ser hay que tener mucho tacto a la hora de realizar esto, porque sabemos que el gobierno, cuando uno hace denuncias en contra de la gestión del gobierno, siempre busca de atacar o busca de amenazar o busca de involucrarlo a uno en algún acto de corrupción para denunciarte y llevarte preso. Este es mi caso, donde he recibido muchas amenazas en mi hospital por parte del gobierno, incluso del ministro de Salud y el presidente del Seguro Social Rotondaro, que bueno, a cada rato he recibido amenazas y uno de los motivos por los cuales me vine. El tema de la importación de medicinas es un tema muy delicado, el cual no se ha planteado porque no queremos vernos involucrados en alguna denuncia de corrupción o de malversación de fondos por parte del gobierno y por eso no hemos destinado ningún tipo de logística para importar medicinas a Venezuela. Giovanni, te quiero mostrar una información que nos llega desde el estado Anzoátegui en Venezuela, de nuestro corresponsal para el venezolano TV España, Jesús Albino. Fíjate bien, padres del área neonatal del complejo hospitalario Luis Racetti de Barcelona, en Anzoátegui, denuncian una presunta contaminación y la falta de insumos que aparentemente ha causado la muerte de 13 bebés. Repito, ha causado la muerte de 13 bebés. Vamos a ver el siguiente video y después te seguimos comentando. A pasadas horas mueren niños recién nacidos que simplemente dicen que es por infarto. A cada rato mueren con lo mismo los niños, mueren de un paro respiratorio, entonces es como que en la guardia de noche es lo más fuerte, entonces el de la guardia de noche le echa a la de la mañana, el de la mañana al de la tarde, entonces ni siquiera tienen un control de que uno sepa como familiares quiénes son los que están atendiendo a nuestros, no nos dejan pasar de un área para allá, tienen una reja gigante, entonces uno dice, vamos a pasar para allá, pero ¿sabe qué? El familiar tiene que ser papá y mamá. Pero las tías, los abuelos, nadie puede pasar, pero a la hora de dar el cadáver del niño le dicen, puede pasar cualquiera. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que esta institución junto al Ministerio Público iniciaron una investigación sobre 13 neonatos fallecidos en el complejo hospitalario Luis Racetti de Barcelona en lo que va del mes de agosto. Saab dijo que el tema debe ser tratado con prudencia y se debe evitar hacerse eco de rumores hasta que las autoridades determinen la causa real de los decesos. Investigaciones se inicia, se están dando cifras muchas veces extraoficiales, pero se inicia con una cifra oficial, el inicio de la investigación, que es el fallecimiento de 13 neonatos, pero lo que hay que evaluar e investigar sin mayor sensacionalismo son las razones. Muchos de esos niños han nacido porque ya dentro del vientre de su madre tenían problemas orgánicos, problemas físicos. Otros, entonces habría que ver cuál fue la razón, cuál fue la causa. ¿Qué recomendamos ante ello? Bueno, la Defensoría del Pueblo como Instituto Nacional de Derechos Humanos se incorpora pues a acompañar esas investigaciones para buscar un resultado óptimo y que finalmente haya unas recomendaciones. Por su parte, el presidente del Consejo Legislativo Estadal, diputado Nelson Moreno, señaló que desde este ente se estableció una comisión para investigar el estado de las áreas, aunque en conversaciones previas con la directiva del hospital se informó que la mayor parte de los fallecimientos se debería a problemas como bajo peso, no culminación del tiempo reglamentario de gestación, embarazos de alto riesgo, madres a temprana edad, entre otras causas. Que la situación que se estaba presentando allí era, no digo normalidad, sino que forma parte de los riesgos que se corren por lo prematuro de un niño, el grado de riesgo muy alto que él tiene, y sin embargo se había dado un manejo adecuado, tanto de la parte médica como de los enfermeros y el personal que labora allí. Desde el estado Anzoátegui para el Venezolano TV, Jesús Albino.
Te miro la cara a ti y tú me ves la cara a mí y yo creo que lo dice todo. Sí, bueno, esto es una persona totalmente irresponsable. Tarek William Saab fue gobernador de ese mismo estado, el estado Anzoátegui, y debería de conocer un poco cuál es la realidad del Hospital Luis Racetti de Barcelona, que incluso hace poco hubo un reportaje por parte de la cadena CNN donde logró entrar a las instalaciones de este hospital y vimos las condiciones de detrimento en que se encontraba ese mismo hospital. Sobre el tema de neonatología y de pediatría, hemos visto imágenes impactantes donde niños se encuentran en incubadoras de cartón porque las incubadoras están dañadas, no tienen las condiciones adecuadas y hay un déficit importante de las mismas. ¿Incubadoras de cartón? Sí, incluso en la red de nosotros pueden ver las imágenes que de forma responsable hemos publicado sobre niños que se encuentran en incubadoras de cartón e incluso en cubetas de plástico porque no están... Pero eso cumple las mismas funciones médicas que una incubadora. No, absolutamente técnicamente no. óptima. Lo que te venía comentando, es la capacidad de improvisación que tenemos los médicos venezolanos de resolver ante una eventualidad. Vemos cómo además en una incubadora que funciona hay 3 niños metidos en una misma incubadora. En hospitales de referencia, por lo menos en el Hospital Domingo Luciani, donde hice parte de mis pasantías, lo vi personalmente. Entonces, bueno, no me extraña para nada que se estén viendo casos de fallecimientos de recién nacidos por condiciones de asepsia y antisepsia inadecuadas en las distintas salas de parto de ese hospital. Pero fíjate que lo que dice tanto el presidente del Consejo Legislativo chavista, obviamente, como lo que dice Tarek William Saab, el defensor del pueblo chavista, a ultranza, pero de los que se arrodillan y le besaban las botas militares a Chávez, es que esos niños se han muerto por culpa de las madres, es decir, que ya venían mal desde la tripa de la madre. No habla de condiciones infrahumanas en los hospitales, ni de suciedad, ni de falta de medicamentos. O sea, es como decir, mire amigo, si usted se ha fracturado, tú que eres traumatólogo, si usted se ha fracturado una costilla, es su culpa por caerse, por no mirar por dónde camina, no la nuestra, la del hospital, en donde no tenemos el yeso para tratarle ni la medicina para dársela y que usted se cure. Entonces lo que me interesa que me comentes un poco esa especie de cómo cambia a través de la neolengua el enfoque de la problemática. O sea, no es el hospital el que tiene que cumplir con una función, sino el enfermo quien tiene que evitar enfermarse. Bueno, como tú lo comentabas, Tarek William Saab no es el defensor del pueblo, es el defensor del gobierno y eso lo ha demostrado en distintas oportunidades. Esta problemática que hemos venido discutiendo a lo largo de estos minutos en la ciudad capital, que es la principal ciudad del país, se ve exacerbada en el interior del país, donde por ejemplo no hay ni siquiera salas de terapia intensiva para adultos, mucho menos habrá operativas salas de terapia neonatal, que son necesarias para cualquier patología neonatal. En fin, este gobierno además ha abandonado los programas de prevención y promoción de la salud primario. Vemos cómo, por ejemplo, las embarazadas, no hay programas de cribado de enfermedades neonatales o de enfermedades durante el embarazo en Venezuela, se han abandonado por completo. Y la consecuencia de eso es que hemos visto muchos embarazos que han evolucionado de forma torpia, de forma negativa. Ya tenemos que ir terminando, Giovanni, porque se nos acerca ya al final de nuestra media hora de entrevista. La situación de Venezuela obviamente es difícil, ya tú has pintado un panorama completísimo acerca de lo que está ocurriendo. ¿Tú crees que haya salida una vez que ya el sistema de salud en Venezuela se ha venido deteriorando a lo largo de 16 años? ¿Existe la oportunidad, existe la posibilidad de recuperar ese sistema de salud nuevamente? Yo estoy convencido que con este gobierno y con este sistema de gobierno no existe ningún tipo de posibilidad de cambiar o de mejorar el sistema de salud venezolano, porque responden a proyectos políticos y no responden a las verdaderas necesidades del pueblo venezolano. De allí que nosotros, bueno, hemos buscado en innumerables oportunidades algún tipo de contacto, acercamiento con el gobierno, con el ministro de Salud, con el mismo presidente Nicolás Maduro, claro, que nos dieron la espalda y nunca se reunieron con los médicos venezolanos que vivimos y padecemos en primera mano esa crisis del sistema de salud venezolano. Lo importante es que nuestros pacientes, aquellos que sufren y padecen, porque en algún momento todos seremos pacientes, concienticen esta realidad y puedan alzar su voz sobre la crisis del sistema de salud venezolano. Ya tenemos que cerrar, desafortunadamente, Giovanni, muchas gracias por asistir al Venezolano TV España en Madrid. Las puertas de esta casa están abiertas tanto para ti como para tus colegas médicos que se están formando en este gran país que le está dando una segunda oportunidad en vuestras vidas. Gracias. Regresamos.